Entre todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Sharmeli Clemente Pachiño, código 20120017 de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Facultad de Ingeniería. En esta oportunidad voy a dar a conocer esta exposición titulada La luz difusa y la humectación afectan diferencialmente la fotosíntesis en las hojas de los árboles tropicales. Nuestra comprensión de la fotosíntesis se basa predominantemente en mediciones realizadas en hojas secas que reciben luz directa. Cuando estas nubes van acompañadas de eventos de precipitación, las hojas y las copas de los árboles se mojan. Comprender la relación entre la fotosíntesis y las condiciones ambientales es fundamental para modelar la productividad primaria del ecosistema y la investigación. Hasta la fecha ha considerado muchas de estas variables, como la temperatura, la intensidad de la luz, el CO2, la concentración y la humedad del suelo. La luz generalmente llega al dosel en haces directos y paralelos, pero se dispersa cuando se encuentra en partículas en el aire, y es suficiente la radiación se dispersa, en donde la radiación aparente en el dosel de la planta ya no es directa, sino predominantemente luz difusa. Aquí definimos la luz difusa o directa como condiciones en las cuales la mayoría de la luz llega en una u otra forma, pero tenga en cuenta que cualquier condición ambiental tendrá alguna proporción de ambas formas. Solo unos pocos estudios han explorado cómo la luz difusa podrá alterar la fotosíntesis a nivel de la hoja. Estos estudios han concluido que con la misma luz total, la luz difusa inhibe la fotosíntesis en un 10 a 20%. Por tanto, los datos a nivel de hojas sugieren que la luz difusa disminuye la fotosíntesis, mientras que los estudios de ecosistemas encuentran que aumenta la productividad. Además de cambiar la calidad de la luz, las nubes a menudo traen precipitaciones, lo que lleva a doseles húmedos. Glosario de términos. Radiación difusa es aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la dispersión de la parte de la radiación del Sol en la misma. Esta energía puede suponer aproximadamente un 15% de la radiación global en los días soleados, pero en los días nubosos, en los cuales la radiación directa es muy baja, la radiación difusa supone un porcentaje mucho mayor. Radiación directa, como su propio nombre indica, la que proviene directamente del Sol. La radiación fotosintéticamente activa es la radiación integrada del rango de longitudes de onda que son capaces de producir actividad fotosintética en las plantas y otros organismos fotosintéticos como microalgas y bacterias. Este rango es el comprendido aproximadamente entre 400 y los 700 nanómetros. Productividad primaria se define como la tasa a la cual la energía radiante es almacenada por la actividad fotosintética en forma de materia orgánica que puede ser utilizada como alimento. Materiales y métodos. Lugar de estudio y muestreo. El estudio se realiza en un bosque nuboso montano tropical en la vertiente pacífica de la cordillera de Tilarán en Monteverde, Costa Rica, reserva del bosque nuboso de Monteverde. La temperatura media anual es de 18,8 grados Celsius, la cual la precipitación media anual es de 2.519 milímetros y la humedad relativa anual es del 97%. Aunque no tenemos datos precisos sobre la fracción de tiempo en luz directa y difusa, conocemos la frecuencia de las nubes a partir de los productos de teledetección. Seleccionamos 8 especies comunes de árboles de dosel utilizando datos del censo de parcelas sobre el área basal y el número de tallos recolectados en 2011 en todos los individuos menores de 30 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Las especies fueron Cecropia pililevia, Conostegia rufensis, Elaegia auriculata, Ficus Heliocarpus americanus, Meliomas vernicosa, Ocotea mesiana, Ocotea tondusi. Todas las especies se consideran emergentes del dosel y solo se muestrearon si el árbol estaba maduro y expuesto al sol. Rasgos de la hoja. La hoja utilizada para las mediciones de intercambio de gases se cosechó
se colocó en una bolsa de plástico sellada con una toalla de papel húmeda y se transformó de regreso al laboratorio para medir los rasgos, incluida la capacidad de humectación de la hoja, el grosor de la hoja, el área foliar específica y la densidad estomática. La masa de agua en la superficie de la hoja se estandarizó por el área de la hoja. El área foliar se midió escaneando la hoja con un escáner digital y se analizó usando imago. Después de todas estas medidas, las hojas se secaron en un horno de secado de 50 grados Celsius por una semana y se mide la masa seca para determinar el área foliar específica y el contenido de materia seca foliar. Datos de la fotosíntesis. Realizamos curvas de respuesta a la luz en hojas secas, seguidas en mediciones instantáneas en hojas húmedas utilizando un analizador de gas infrarrojo portátil entre el 20 de junio y el 5 de junio de 2008. Para mediciones de hojas húmedas solo se tomó un valor instantáneo. Para minimizar la cantidad del tiempo de altas concentraciones de vapor de agua estaban ingresando al sistema Licor 6800. Si la conductividad estomática mostraba signos de disminución en comparación con las mediciones de otros individuos a medida avanzaba el día, se interrumpían las mediciones y se volvía a muestrear el individuo al día siguiente. Las curvas de respuesta a la luz solo se midieron en hojas secas bajo luz directa y luz difusa por separado. Las mediciones instantáneas únicas a una radiación fotosintéticamente activa de 1210 mol se tomaron con la superficie foliar adacial saturada de agua bajo luz directa y difusa. Estas hojas se humedecieron tanto en el lado adacial como en el abacial y siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Análisis de los datos. Calculamos los efectos de la luz difusa y las condiciones de las hojas húmedas sobre la fotosíntesis calculando la diferencia pareada en las mediciones de la fotosíntesis para cada hoja individual y luego determinando una media a nivel de especie. Para determinar si la respuesta a la luz difusa o al humedecimiento de las hojas difiere entre las especies, realizamos un ANOVA de una vía y comparamos las medias utilizando la diferencia honestamente significativa de Tukey para determinar cómo variaba la respuesta a la luz difusa y la humectación de las hojas en función a los rasgos morfológicos o fisiológicos. Utilizamos un modelo lineal de efectos mixtos como efecto aleatorio. Resultados. La fotosíntesis bajo luz directa y difusa. Las especies demostraron diversas respuestas fotosintéticas de las hojas a la calidad de la luz, teniendo algunas especies una mayor fotosíntesis en condiciones directas y otras en condiciones difusas. Para las especies que demuestran una mayor fotosíntesis en luz difusa, observamos hasta el 3,4 a 1,0 mol. La diferencia entre medidas que correspondiendo a un aumento del 100% en las tasas de fotosíntesis. Cuando las hojas estaban mojadas, la fotosíntesis a la luz directa se reducía, lo que resultaba en una luz difusa. Lo podemos observar en la imagen que tenemos y la cual está separada los datos observados por cada especie a la cual se evaluó, que eran 8. Bueno, la luz difusa también resultó en puntos de comparación de la luz más altos y puntos de saturación de luz, pero no alteró el rendimiento cuántico de la fotosíntesis. 4 especies tenían mayores puntos de saturación de luz difusa y otras 4 especies no mostraron diferencias significativas en el post-Hall, comparaciones por pares. Las 4 especies con diferencias significativas en los puntos de saturación incluyeron 2 con fotosíntesis significativa mayor en condiciones de luz difusa y 2 en fotosíntesis de luz directa y difusa iguales.
Fotosíntesis de hojas secas y húmedas. La fotosíntesis se redujo para 6 de las especies cuando las hojas estaban mojadas en comparación cuando las hojas estaban secas bajo luz directa. Las especies que tenían mayor tasa fotosintética neta bajo luz difusa también tuvo mayor tasa fotosintética neta en condiciones de humedad. Para explorar más a fondo la respuesta fotosintética a la humectación de las hojas, comparamos las tasas fotosintéticas de las hojas del subdosel de Todosu cuando las hojas estaban secas, húmedas en el lado axial y húmedas en el lado abacial. Como podemos ver en la imagen, las tasas de la fotosíntesis fueron del 68 al 71% más bajas cuando el lado abacial de la hoja estaba húmedo en comparación con las hojas secas. Comparación de la fotosíntesis en condiciones ambientales comunes. Debido a que las nubes comúnmente reducen la radiación fotosintéticamente activa total disponible, comparamos la fotosíntesis promedio de las especies para las hojas secas dada la saturación de la luz directa en fotosíntesis de luz difusa de hojas tanto húmedas como secas con poca luz, donde lo podemos ver en la imagen que estamos visualizando. Ahora, la fotosíntesis de las hojas húmedas con poca luz difusa fue del 33% más bajo que las condiciones de la luz directa. Directa en secas y saturantes. Por tanto, las hojas que retuvieron más agua por unidad de área y tenían menos estomas tuvieron mayor diferencia positiva entre los valores de tasa fotosintética activa secas y húmedas. Discusión. Nuestros resultados demuestran diferencias específicas de especies en la fotosíntesis según el ángulo de luz y la humedad de las hojas. También demostramos que incluso cuando los entornos de la luz difusa tienen intensidades de luz más bajas, la fotosíntesis es igual a la de la luz directa con intensidades altas, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de la luz. Curiosamente, no hubo un efecto consistente del estado sucesional de las especies en la respuesta a la luz difusa o la humectación. En las últimas instancias, demostramos que las tasas fotosintéticas varían significativamente entre las especies en respuesta a las condiciones ambientales que prevalecen, pero que rara vez se consideran para comprender la productividad primaria neta de los ecosistemas. Fotosíntesis bajo luz difusa. Nuestros resultados indican que algunas especies tienen mayor fotosíntesis bajo luz difusa, mientras que otras tienen una mayor fotosíntesis bajo luz directa. Investigaciones anteriores han sugerido que difuso la luz da como resultado mayor absorción de luz en la capa superior de la ampalizada, lo que resulta en una menor penetración de la luz más profundamente en las hojas y conduce a una reducción del 10 al 15% en las tasas de fotosíntesis de especies herbáceas. Estos estudios también proponen que las hojas cultivadas al sol tienen una mayor fotosíntesis de luz directa en comparación con la luz difusa como resultado de un mesófilo empalizada más grueso, que facilita la penetración de la luz profundamente en la hoja. En condiciones naturales, la luz difusa suele ir acompañada de cambios en la intensidad de la luz. La eficiencia mejorada del uso de la luz de las hojas de ciertas especies en luz difusa agrega una explicación adicional a los estudios que demuestran una mayor productividad del ecosistema en estas condiciones. Fotosíntesis durante la humectación de las hojas. El humedecimiento de la superficie abacial de la hoja resulta en una reducción de las tasas de fotosíntesis en 6 de las 8 especies. Esto es similar a aparecido en una investigación, que encontró reducciones en fotosíntesis en 9 de cada 10 especies de una sabana templada y una selva tropical. Sin embargo, ambos estudios demuestran que una variación notable entre especies. El mecanismo propuesto de agua que crea un CO2 barrera de difusión pierde un punto
clave. En muchas especies de árboles, la humectación ocurre principalmente en el lado adacial de una hoja, orientada horizontalmente, mientras que la mayoría de las especies tienen estomas predominantemente en los lados abaciales de las hojas. Es posible que Rufescenses tenga una mayor conductancia estomática o absorción foliar de agua en condiciones húmedas, lo cual impulsa el aumento de la fotosíntesis. Pero cada especie con fotosíntesis reducida en condiciones húmedas, esto nos deja con la falta de un mecanismo claro. A pesar de esto, encontramos que las especies capaces de almacenar mayores cantidades de agua en las superficies de sus hojas y aquellas que tienen menores estomas muestran mayores reducciones en la fotosíntesis cuando estas están húmedas, es decir, estas especies tienen propiedades en las superficies de las hojas que las hacen más hidrofóbicas. Implicaciones del ecosistema. Encontramos que cuando las hojas están mojadas, las tasas de fotosíntesis son mayores o iguales en condiciones de luz difusa que en luz directa. Este efecto de fertilización difusa postula que la luz difusa puede penetrar más profundamente en los doseles complejos e iluminar muchas hojas del sotobosque. Nuestros resultados encuentran que el aumento de la fotosíntesis de la luz difusa del ecosistema también podría explicarse por un conjunto de especies que ha aumentado la fotosíntesis de las hojas en luz difusa. Conclusiones. Casi todas las mediciones de la fotosíntesis a nivel de la hoja se realizan en una hoja seca que experimentan luz directa, pero esto es una enorme simplificación de las hojas de las complejas condiciones ambientales que experimentan la mayoría de las plantas. Es fácil suponer que la luz difusa y la humectación de las hojas son condiciones bajo las cuales esperaríamos una fotosíntesis mínima y por lo tanto solo contribuciones nominales a la productividad primaria del ecosistema. Sin embargo, nuestros resultados indican que la fotosíntesis no cesa bajo estas condiciones. De hecho, ciertas especies pueden duplicar sus tasas de fotosíntesis en condiciones de luz difusa. Ciertas especies pueden duplicar sus tasas de fotosíntesis en condiciones de la luz difusa. Esto podría ayudar a explicar el crecimiento de estudios que demuestran un mayor intercambio neto de ecosistemas cuando está nublado. Apreciación crítica. Las plantas al crecer van acomodando sus hojas y ramas en zonas donde puedan captar más la luz, entendiendo así que la luz funciona como un estímulo de crecimiento espacial. Esta investigación se centra específicamente en la luz difusa y ese efecto puede tener en la fotosíntesis de las hojas de los árboles tropicales. Es más decir que la Tierra se mantiene fundamentalmente por la fotosíntesis y la interrogante de querer saber si este disminuye a causa de la luz difusa. Sin embargo, los resultados demuestran que las respuestas fotosintéticas a la regeneración natural bajo del dosel a las condiciones nubladas y húmedas son específicas de cada especie. La investigación se realizó con un número específico de especies, probando así su hipótesis inicial con éxito. Considero que la información obtenida de la investigación hubiera sido más precisa si se hubiera realizado con más especies.